Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Poppy Roll aquí en Web Vampiro. Hoy nos acompaña Alexander Weiss. Bienvenido, Alexander. Muy boas. Muy bien. Como pueden ver en la miniatura y demás, hoy vamos a tratar a Stranger Things. Stranger Things es una serie que fue creada por los hermanos Duffer y se estrenó allá en 2016 en la plataforma de Netflix. La ficción gira en torno a los sucesos que ocurren en el pueblo de Hawkins, que es un pueblo ficticio que está ubicado en Indiana. Y la historia empieza tras la desaparición de Will Byers y la aparición de una extraña niña. Toda la trama gira alrededor de conspiraciones, aparentemente realidades extranaturales y demás cosas sobrenaturales ocultas en el mundo normal, digamos, en el mundo cotidiano. En este caso vamos a utilizar em, Mago para explicar a dos personajes. Vamos a hacerle dos fichas a dos personajes muy importantes de la serie. Uno es Once, que es uno de los protagonistas de la misma, y otro es un personaje que se reveló en la última temporada. Así que si no han visto aún la última temporada, les sugiero que no vean este video o esperen a ver la última temporada para verlo, porque vamos a hablar mucho de cosas que pasaron en la última temporada. ¿Sí? Vamos a viviseccionarlo. Exactamente. Así que bueno, esta es una segunda grabación de este episodio porque tuvimos dificultades técnicas, maldita tecnocracia. Pero bueno, para los que lo hayan visto antes, véanlo de nuevo. Así que nada. Vamos a empezar con 11 ya que 11 me tocó a mí. Yo hice su ficha. Vale. Voy a poner ahí los GIF. Bueno, yo elegí como tradición para 11 una huérfana, ya que no me parecía que pudiera llegar a encajar en ninguna tradición normal, ¿no? Aparte, podemos ver en la serie, en la primera temporada específicamente, cómo ella parecía ser parte de una especie de proyecto o experimento en el cual la tenían reclusa en unos laboratorios y la entrenaban y la estudiaban para descubrir estas capacidades cinéticas, de poderes psíquicos que parecía tener. Yo creo que a 11 sería por esto una huérfana. Y nada, luego en... Huérfana, sí, yo también diría de huérfana, pero ya también con cierto entrenamiento. En Sí, plan de, ya comprende su poder de determinada manera. sí, exacto. Podríamos decir que sería una huérfana que tendría un foco definido. En este caso sería una especie de foco que apareció tras la práctica y estos experimentos, ¿no? Que eran a su Sí, vez entrenamiento, que está basado más en como en un conocimiento científico, ya que sí. podemos interpretar en el mundo de mago que esta organización podría ser, como mejor lo va a tratar después Alexander, una especie de rama de la tecnocracia, ¿no? Sí. Bien, en cuanto a la naturaleza y conducta, me costó un poco elegirlas, recuerdo, pero finalmente me quedé con naturaleza de mártir, y con conducta de superviviente. Por un lado, superviviente por todo lo que ella ha sufrido en su infancia, sobre todo que, bueno, sometida a experimentos, maltratos, bullying por parte de los otros, esto lo vemos sobre todo en la cuarta temporada, por parte de los otros experimentos, siempre fue una persona aislada y demás. Y luego también se enfrentó a todas estas mentiras que le contaron desde pequeña, ¿no? Con respecto a su madre y a su origen y demás. Así que yo creo que es un personaje que tranquilamente podría encajar en el arquetipo de superviviente. Luego, lo de Mártir lo elegí más que nada por su actitud siempre, no diría despreciativa hacia ella misma, pero siempre pone a los demás por encima de su propio bienestar, como que siempre se pone enfrente como una especie de escudo humano, eh, tanto porque es una persona amable, pero también porque es verdad que ella tiene ciertos problemas, ¿no? En cuanto a su autopercepción y demás. Em, que esto se refleja en su poca habilidad social por toda esta infancia tan anormal, ¿no? Que tuvo. Así que yo creo que le encajaría. No sé si vos, Alexander, se te ocurre alguna otra naturaleza o conducta más afín al personaje. Creo que has elegido bien, en parte eso. Al comienzo de la primera temporada, cuando todavía su pasado es en gran parte una incógnita, pues ella trata de aprender, trata de sobrevivir, trata de salir adelante
Y luego eso, cuando conoce a sus compañeros y sobre todo a su padre adoptivo, a Hopper, de alguna forma siente la necesidad de defenderlos, de protegerlos, incluso de sacrificarse por ellos, llegado el caso. Sí, Así sí, que creo que el arquetipo de mártir, como su naturaleza, le queda muy bien y sobre todo eso como una evolución de la propia personalidad de Once. exactamente. Bien, yo, para aclararlo, este personaje lo hice en base a la última temporada, para tomarme un poco más de libertad en cuanto a la repartición de puntos, porque si tomamos a la 11 de la primera temporada, es un personaje que tiene escasos conocimientos, Sí. escasos capacidades sociales, en general es un personaje que parece que su educación solo estuvo enfocada al uso de estos poderes, nada más. Sí, No, también eso, existen plantillas de personajes que de alguna manera no son personajes iniciales, tienen menos atributos, menos características, pero sí, a la altura de la última temporada, 11 ya ha evolucionado lo suficiente como para considerarse un personaje funcional completo. sí, por esto mismo, bueno, yo le puse en primarias en cuanto a los atributos, atributos mentales, luego en secundarios le puse físicos y en terciarios le puse sociales para reflejar esta pobre educación social o digamos socialización que tuvo a temprana edad, ¿no? Que la va a marcar de por vida, por más que ella ahora tenga mejores relaciones y demás, sigue teniendo como un nivel más bajo, digamos, al normal, entre comillas. Sí. Y bueno, le puse, igual, de todas formas yo no le hubiera puesto tantos puntos, pero bueno, en la ficha es lo que pide. Le puse 4 en percepción, con una especialidad en peligro por tener 4 puntos. Después le puse 3 puntos en inteligencia y 3 en astucia. Si lo tuviera que tocar un poco más, yo le pondría quizás 4 puntos en astucia y un poco menos en inteligencia, porque la inteligencia también en Mundo de Tinieblas también incluye conocimiento, ¿no? Y quizás ella no está tan adiestrada en cuanto a conocimiento general, pero tampoco es una persona tonta, Bueno, así que me muchas parece... veces la inteligencia también es el potencial para aprender y recordar. No es tanto, digamos, el saber completo, que eso luego ya lo definen los conocimientos, pero Cierto. yo creo que inteligencia 3 también está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, astucia 3. Luego, en las físicas me centré más en la destreza y en la resistencia. Sobre todo la resistencia me parece un buen atributo para 11 porque explicaría, digamos, su resistencia física en cuanto a esto, porque se nota que cuando ella utiliza sus poderes, hay cierta fatiga y cierto peso físico, a nivel físico. Se representa un poco con el Y tema. luego a lo largo de la serie se ve también que sobrevive a traumas muy fuertes. Ujú. Sí, sí, a golpes bastante. Sí, eso también es cierto. Sí. Sí, es bastante resistente la chica. Y bueno, por último, las sociales, que me centré más en el carisma y en la apariencia. 2 puntos en apariencia y 3 puntos en carisma, porque su amabilidad la hace un personaje carismático, pero tiene un punto solo en manipulación por esta ineptitud social que podría llegar a tener. Aparte de que al Sí. ser una buena persona, no la veo manipulando activamente a otro Sí. ser humano. Luego en talentos, que fue lo que más me costó, lo edité un poco de lo que hicimos la otra vez, porque me gustaron las cosas que dijo Alexander respecto al tema de la tecnología y demás. Así que le cambié un poco la ficha, agregándole, cambiando un poquito, le agregué un poco de informática, que entendería ligeramente, digamos, para qué funcionan y para qué sirven las computadoras y demás. Un poquito de investigación. Y luego, bueno, sí, sigue con enigmas y con ocultismo, más que nada por su entrenamiento y tal, y por las cosas que vio durante su periodo dentro de los laboratorios. Luego en técnicas le puse meditación 3 porque es una de las herramientas más importantes que tiene ella para usar uno de los efectos mágicos que suele usar más seguido, que es Sí, sí, esto. concentrándose es una forma de manifestar su poder, así que es muy adecuado. Y luego 2 puntos en supervivencia por esta etapa que estuvo viviendo en los bosques. No me acuerdo si fue en la temporada 2 o 3 que estuvo un pequeño periodo ahí sobreviviendo a la Sí, intemperie. Y bueno, la mayoría de los puntos se los puse a talentos, alerta para esto de que ella está bastante atenta a todo lo que sucede y demás.
atletismo, bueno, para que combine un poco con el tema de la destreza física, que parece que no es alguien tan inútil físicamente. A 2 puntos me parece suficiente, 3 ya sería demasiado. Conciencia por esto mismo de la percepción, ¿no? Quizás Sí. que tiene, digamos, Conciencia sobrenatural. también en mago Sí, es una habilidad para detectar, ¿cómo decirlo?, manifestaciones sí, sobrenaturales o magia que se manifiesta a su alrededor. sí, sí. Como en vampiro para ver que si otro ser es un Sí. vampiro o algo así. Un puntito solo en empatía, más que nada para reflejar este crecimiento que tuvo ella en cuanto a lo social y la socialización. 2 puntos intimidación. Creo que esto se lo puse más que nada porque cuando está enojada, personalmente a mí me da miedo. Amigo. Sí. Y 2 puntitos en pelea también para reflejar esto, aunque creo que no están muy bien aplicados, pero bueno, había que ponerlo en algún lado y... Bueno, en la cuarta temporada hay una escena en la que, bueno, tiene un arrebato de ira más que una pelea. Sí, es verdad, Bueno, verdad. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, luego yendo a lo más sabroso, digamos, o lo que la gente normal vería como más sabroso, las esferas. lo más característico de Mago, realmente. Sí, lo que le da el punto a Mago son Mm, las esferas. sí, Y bueno, en las esferas mm, le puse mente, que creo que sería su esfera sí, primaria, ya que a través de ella es la que hace la mayoría de los efectos que tiene. Además que creo que en su foco ella entendería que sus poderes vienen de su mente. No mm, vendrían de algo externo o así, sino que vienen de su propia habilidad mental para poder proyectar su fuerza mental y sí. al mismo tiempo sus emociones y conectarse con otras Sí, mentes. a veces eso, por un lado se concentra, hace un esfuerzo, pero a veces también se la ve haciendo gestos, en plan de impulsando la mano, como de Sí, sí, alguna sí. forma canalizando la energía Ahí va. o algo así. Sí, sí, es cierto. Yo creo que eso incluso podría ser un foco eso, ¿no? Una herramienta o algo Sí, así. La imposición exactamente, de un mano. foco. Porque, a ver, los focos muchas veces la gente entiende que son determinados objetos o fórmulas mágicas o tal, pero también pueden ser simplemente acciones. Ujú. Una danza, un gesto o la propia concentración también pueden servir de focos para determinados tipos de magia. Sí, en la última temporada de hecho se trata mucho esto de las emociones, de esta frase de algo que te haga enojar mucho, pero al mismo tiempo te Sí. ponga triste, que eso también lo usa como un foco para concentrar su poder, eso está muy interesante. Bueno, luego le puse fuerzas 3 para representar esto, la telequinesis más que nada, o Ujú. sea, esto de que ella puede utilizar su energía mental para mover objetos y demás. Y por último le puse correspondencia 2 para que pueda extender hasta el poder a más distancia, ¿no? Por ejemplo, cuando utiliza esto de la piscina para suprimir los otros sentidos y poder proyectar su mente mucho más Sí. lejos, necesitaría sí o sí correspondencia, ¿no? A nivel mecánico, digamos. Sí, aparte en el laboratorio de Hawkins también la utilizaban para buscar a gente, así que también posiblemente le enseñaran eh, correspondencia. Sí, sí, correspondencia que para los tecnócratas, ¿cómo es correspondencia? ¿Datos? No. No, datos creo que no. Eh, datos creo que también es, sí creo que has dicho bien, es datos, Ah, bien, bien, bien. porque es la esfera de la información. Sí. Bueno, y por último las ventajas. En ventajas le puse, empezando por los trasfondos, le puse aliados a 5 puntos, que representaría a toda la gente de Hawkins, que es afín a 11 y que sería como, digamos, su especie de patrulla o su clan, Ahí no sé entraría cómo eso, llamarlo, su tanto los familia. amigos que aparecen en la serie como la gente que hay dentro del gobierno que la sigue apoyando. Sí, Claro. Sí, para esta parte de lo del gobierno puse, antes lo había puesto como un mentor, pero ahora lo cambié y lo puse como un aliado a Owens, al doctor sí. Owens, que Al él, Owen, sí, sí, que es su madre, entre comillas. sí, ciertamente. Sí, sí, sí. Así que eso, gasté los 7 puntos en eso porque yo creo que ni ella Ujú. ni tiene test de maravillas, que es el mago, los objetos No, mágicos, sí. ni tiene recursos, ni nada. Digamos que su gran fuerte son las personas que la apoyan. Ujú. Sí. Luego, bueno, areté a 3 para poder tener mente y fuerza 3. Mente 3 creo que es Ujú. necesario para caminar, ¿no? En sueños, que es algo que Sí, ella... para conectarte con el reino onírico o Sí, también incluso leer los pensamientos de la gente. Bueno, sí, sí. realmente la esfera de mente representa todas estas capacidades.
bueno, fuerza de voluntad la básica. Y Sí. luego le puse algunas desventajas para poder llegar a tanto a mente 3 como a fuerza 3. Porque el reglamento para crear un personaje solo te da 6 puntos a repartir en las Sí. esferas. Así que le puse un trastorno de estrés postraumático, que sería una Ujú. representación de el calvario que vivió dentro bueno, ¿cómo se llama esto? El laboratorio de Laboratorio Hawkins. sí, de Brenner, al mando de Brenner. Sí. Luego le puse perseguido, entre paréntesis, por el mismo Brenner, porque él tiene una especie de sentimiento extraño hacia ella, la quiere, parece que la quiere como una hija, pero al mismo tiempo la ve como una herramienta y como Sí. un proyecto, digamos, inconcluso, y Sí. tiene una especie de obsesión con ella. Eso se refleja muy bien en esta Ujú. temporada. Y luego, aparte de eso, también hay facciones dentro del gobierno que también están interesadas en ella. Así que sí, Sí, el defecto de perseguido le queda muy bien. sí. Y por último, a pesar de que en esta última temporada ella ya tiene alrededor de 16, 17 años, no estoy muy seguro, le puse de todas formas el defecto niño por la parte legal, digamos, ella sigue Ujú. siendo alguien menor de edad, entonces no puede entrar a antros o conducir o otras cuestiones. Así que le puse ese efecto también. Eso también se podía reflejar, por ejemplo, en la primera parte de la cuarta temporada, Sí. sí, con todo el tema de la escuela y que, y Ujú. que después bueno, que es un poco exagerada toda esa parte, pero bueno, ahí se refleja el drama de ser un niño y estar Un en esa etapa. adolescente Sí, con problemas. sí, sí, sí. Y después, para hablar un poquito más del personaje, un amigo me ha dicho que para él no era tanto un mago, sino que lo veía más como un cazador con númenes, porque él decía que en cuanto a a la paradoja, ¿no? Ese contragolpe de la realidad, porque podemos ver que Sí. Once hace magia, entre comillas, frente a mortales constantemente, ¿no? Ujú. Y cualquiera se preguntaría por qué no le ocurre algo peor de lo que le ocurre, que es un sangrado de nariz. Yo creo que esto puede ser tanto porque ella tiene bastante resistencia física, o sea, y aparte un entrenamiento constante, y además creo que sí ha tenido repercusiones más fuertes. Por ejemplo, la abertura misma del portal, ya que ella no tiene, Sí. en el caso de esta ficha, ella no tiene Espíritu. espíritu, que es lo que le permitiría abrir un portal a la Umbra, que sería al revés, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un efecto de la paradoja. Otro efecto de la paradoja podría ser eh, la pérdida de sus poderes al final de la tercera temporada. Eso Sí. también podría ser uno. También Luego, por su... otro lado, Ujú. en las primeras temporadas es muy discreta. Bueno, procura, tanto porque se lo dicen sus amigos como Hopper, procura ser discreta utilizando su poder. Y la primera temporada realmente también está utilizando su poder delante de niños. Ah, los niños no son considerados... Bueno, a ver, los niños tienen, digamos, una mentalidad más abierta, todavía, digamos, el peso de la razón no es tan fuerte entre ellos, así que podrían ser testigos, pero no, pero de alguna forma delante de ellos sería más fácil utilizar la magia que delante de gente que no cree para nada. Interesante. Es parecido entonces a Changeling con el tema de la banalidad y hacer... Sí, a ver, realmente en Changeling los adultos son más banales que los Sí, 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 niños, por ya. la misma razón. Por definición, sí. Pero creo que en Changeling, si usas un arte enfrente de un mortal, de una persona banal, e incluso el ensueño te puede tragar. Tienes más dificultades, Sí, sí. sí, sí. Y si es un niño no pasa nada, creo. Ujú. Sí. Bueno, y después, bueno, después vamos a tratar el siguiente tema. Bueno, esa sería la ficha que le hice a 11. Ujú. Yo creo que está bastante bien. Está mejor que la primera que hice. Sí, sí. Y no sé, a vos qué te parece, Alexander? No mencionaste que no tenías muy claro la esencia del avatar. Cierto, sí. Es un poco la personalidad básica. Exacto, sí. Existen cuatro tipos de avatares. Si yo a 11 le elegiría un avatar dinámico. Dinámico. Interesante. ¿Y qué quiere Sí. decir eso? Porque esa parte todavía, yo por ejemplo, por cierto estoy aprendiendo mago, así que la parte de Pues la es un esencia. avatar cambiante, un avatar que no... eh, también es adaptable, por así decirlo. No permanece estático. Como algo que aprende y evoluciona, digamos. Sí. Muy bien, sí. Siendo una niña y las circunstancias en las que vive,
yo creo que ese tipo de avatar sería el más adecuado. Y sí, ya está bastante No es un, sujetado. no es un avatar que busque un control ordenado, ni tampoco es la encarnación de un poder elemental descontrolado, sería primordial, y tampoco es un avatar destructivo que sería, bueno, vamos, Sí, yo le pondría dinámico o primordial. Sí, creo que serían las dos personalidades místicas más adecuadas para el avatar de 11. dinámico me gusta. Suena bien, suena bonito. Sí. Y bueno, eso sería todo por este personaje. Así que vamos a ir al siguiente, que es el que está más cargado de spoilers. Así que si no vieron la última Sí, temporada, ahora es momento de retirarse. sí. Y este personaje es Vecna, también conocido como Henry, o 001 o 1. Sí. Contanos, Alexander. Bueno, pues realmente Vecna es el archivillano que aparece en la cuarta temporada. Es también el nombre de un dios maligno de Dungeons and Dragons, pero precisamente en cada temporada los niños que son jugadores de rol de Dungeons and Dragons pues interpretan los monstruos a los que se enfrentan y los desafíos según la mitología de Dungeons and Dragons. Así en la primera temporada hablan del Demogorgo, pues del de Suellamentes, y aquí en esta temporada pues hablan de Vecna, que es un dios maligno. Y bueno, según han revelado, realmente ha estado detrás de todo lo que ha ido ocurriendo desde la primera temporada, en mayor o menor medida. Este personaje, que ahora en la última temporada se aparece como Vecna, pues nació siendo un niño llamado Henry Krill. Y en marzo de 1959, él y su familia compraron una casa, una mansión en Hawkins. Y es entonces cuando Henry Krill, que es un niño bastante... Está muy claro, pero parece que tenía una familia que lo reprimía bastante y comienza, de alguna forma, despierta a su poder y toma a las arañas como su ejemplo. Quiere convertirse en un depredador, de alguna forma asumir el control sobre la realidad que le rodea. Y descubre su poder. Ujú. Y de la misma forma que Once, pues yo diría que en este momento Henry Krill es un huérfano. No te pertenece a ninguna tradición concreta, ni creció dentro de una tradición. Y bueno, comienza a manifestar su poder, pues primero matando animales, poniéndose a prueba, pero poco a poco va dirigiendo su poder hacia los humanos y hacia su propia familia. Y bueno, Henry Krill termina matando a su hermana Alicia y a su madre Virginia, utilizando, bueno, metiéndose en su mente y utilizando pesadillas contra ellas, y a su padre lo enloquece y hace que la policía lo responsabilice a él de la muerte de la familia. Pero la madre de Henry, Virginia, eh, conocía al doctor Martin Brenner y contactó con él para que le ayudara a controlar a Henry. Entonces el doctor Martin Brenner eh, toma a Henry bajo su tutela y lo lleva al laboratorio de Hawkins, donde comienza a experimentar con él, a poner a prueba sus límites. También le coloca un dispositivo para controlar sus poderes y comienza un proyecto en el que recoge a otros niños que también tienen poderes y habilidades especiales e intenta de alguna forma duplicar el potencial de Henry. Y esto básicamente sería una agencia de la tecnocracia, ¿no? Sí, yo de hecho fui más allá y yo diría que en este contexto de la Guerra Fría, del enfrentamiento político y militar de los Estados Unidos y la Unión Soviética, yo diría que el doctor Martin Brenner pertenece a una facción del nuevo orden mundial. No. En estos momentos, pues eso, Henry pasaría a formar parte del nuevo orden mundial y recibiría adiestramiento dentro del nuevo orden mundial. Como un operativo, una facción de agentes del nuevo orden dentro de las distintas que existen en el nuevo orden mundial. Y como concepto, pues le puse primero, por una parte, es un experimento del doctor Brenner,
pero con el tiempo actúa como asistente, ayudándole con los otros niños que trae a su laboratorio para experimentar con ellos. Y bueno, pues la ficha la desarrollé en este momento. Sería cuando Henry Creel se convierte en uno y sería su periodo de 20 años entre 1959 y 1979, cuando se encontraba en el laboratorio como un personaje recién despertado. Muy bien. Y bueno, como arquetipos le puse como una conducta autócrata. Es una persona que quiere controlar todo lo que le rodea de forma cruel. Considera que la raza humana son parásitos y que él es su depredador, como las arañas a las que observaba cuando era pequeño. Sí, sí. Pero como naturaleza le puse visionario, porque realmente Henry no solo quiere destruir, quiere reconstruir la realidad según su propia visión. Sí, cierto. Cruel y despiadada, pero tiene cierta visión. Aquí dudé entre si ponerse visionario o pervertido, pero al final me decanté por visionario. Me gusta más visionario, la verdad, le queda mejor, porque de su perspectiva, él es un visionario, de hecho, él es un agente del cambio hacia un cambio bueno, entre comillas, para él. Sí, sí. Y como esencia, como personalidad mágica, le puse buscadora. En plan de Henry, aunque busca control, también es un explorador. En plan de busca desarrollar su poder y tal como se encuentra ahora también está explorando un nuevo entorno. Así que creo que buscadora sería la más adecuada de las esencias de Avatar. Sí, sí. Me gusta. Después, pasando a los atributos, de atributos primarios le puse los atributos mentales. Le puse inteligencia 4, con especialidad en observador, en plan, es una persona muy atenta, que siempre está, digamos, desarrollando planes para controlar su entorno a largo plazo. Y luego le puse astucia 4, con especialidad en ocultar intenciones, porque al mismo tiempo también procura pasar desapercibido para poder engañar a quienes le rodean y poder actuar cuando llegue el momento. Sí, sí, es Pero al mismo tiempo muy también le analítico. puse una baja percepción de 2, en plan de muchas veces está tan pagado de sí mismo que no es consciente de los detalles que se le escapan, que es precisamente por la que 11 y otros consiguen derrotarle. Después de secundarios le puse atributos sociales. Es muy carismático, Sí. tiene un carisma 2, es una persona normal, fría, pero es muy manipulador, tiene manipulación 3. Tal es como consigue engañar a 11. Sí, sí, se puede También ver. eso, pasar desapercibido antes de hacer su movimiento. Y apariencia 3, porque tiene una apariencia atractiva y al mismo tiempo, a primera vista, eh, no despierta desconfianza ni miedo. Sí, sí, si esto fuera Vampiro 20 podría tener, como era, cara amable o algo así, creo que se llamaba, un Sí, mérito. sí. Pero bueno, tampoco tiene una apariencia tan desarrollada como para tener una especialidad. No, no. Y por último, pues los atributos físicos. Al ser una persona educada dentro de un laboratorio, pues tampoco tiene un físico de atleta en estos momentos. Tiene fuerza, destreza y resistencia a 2 completamente normales. Normal. Está bien. En cuanto a habilidades, le puse conocimientos como primarios, no muy altos, por lo mismo que mencionaba antes, una persona educada en un laboratorio. Sí, sí. Quizás su desarrollo no está completo, su especialidad, lo que más le he concentrado, le he puesto ciencias 3. Después también tiene puntuaciones en academicismo, en cosmología, enigmas, informática, investigación, que sería su educación dentro del laboratorio. Sabe un poco de todo, pero todavía no se ha especializado en nada. No ha tenido una formación reglada como para ir a la universidad o ser un Claro. profesor. Y por último le puse un punto en política que me pareció interesante para poder manipular las relaciones dentro del laboratorio. Sí, Es como consigue manipular a sus compañeros de experimento o engañar
o engañar a 11, o Sí. incluso también engañar al propio doctor Martin Brenner, pasando desapercibido. Sí, es muy interesante el uso ese le podemos dar a Sí. política a un nivel más micro y no tan macro, porque Sí, porque aparte de eso, política a un nivel bajo, pues también eso puede indicar las relaciones dentro de una estructura como una empresa o una academia sin necesidad de hablar de política a nivel nacional o algo que sería más tradicional y habitual. sí, está muy bien, me gusta. Ujú. De habilidades secundarias le puse talentos. Por un lado, conciencia, para detectar manifestaciones de poder a su alrededor. Mm, Expresión, en plan de es una persona educada. sí. Inti- Intimidación, cuando se quita la máscara y demuestra sus verdaderas intenciones. Liderazgo, que también a la hora de manipular a otras personas. Y subterfugio, para engañar. Es muy interesante porque, como dijiste antes, conciencia le hubiera ayudado a saber que 11 era más fuerte que los otros experimentos y al Sí. mismo tiempo así poder, digamos, empezar su plan para aislarla, manipulando a los demás y esas dinámicas sociales Sí. que pudo ver. Ujú. Y bueno, usar subterfugio para hacer que ella le quite el dispositivo que le El anulaba dispositivo sus... que le, bueno, que le limitaba sus poderes. Ujú, muy Y ya por interesante. último, en habilidades terciarias me decanté por las técnicas. Sabe un poco de tecnología para manejar los dispositivos de laboratorio y actuar como asistente. Sigilo para ocultar sus intenciones. Y meditación por lo mismo que 11 para concentrar su poder, como una forma de utilizar su poder Ujú, mental. muy bueno, sí. Bueno, y ahora pasando a las esferas, el sistema de magia de mago, pues como 11 realmente la esfera de mente es su principal especialidad. De hecho, le puse 3 puntos en mente, que por otro lado también es la esfera de especialidad del nuevo orden mundial. Me quedó ahí clavado, digamos. Efecti Efectivamente. Muy bien. Sí, sí, me gusta. Luego también le puse 2 puntos en fuerzas para representar su dominio de la telequinesis. Y luego le puse un punto en vida para representar su observación de los seres vivos al principio de su despertar. Mm, Cardinal para detectar tipos de poder y entropía para detectar también eso, debilidades en el sistema y factores aleatorios. Pero bueno, simplemente a nivel uno, que a ese nivel esas esferas, las esferas permiten lo que es percibir y detectar, no mucho más, pero bueno, resulta útil. Y también a la hora de afectar determinados objetivos. claro, en el caso de lo de los animales, que es una conducta muy típica de personas con psicopatía, el tema de lastimar a los animales como él lo hace con mente, a nivel mecánico, ¿lo podría hacer con mente y vida uno? O sea, con mente 3 y vida uno ¿A animales Sí, pequeños? podría hacerlo. Mm, Sí, sí. interesante. Me gusta, está muy bien armado. Se nota que es un personaje, digamos, que puede sondear muy bien su entorno, tanto a niveles normales, digamos, con sus capacidades normales, pero Sí, también con sus esferas también lo puede hacer. Es sí. muy útil. Se me ocurren cosas muy copadas para hacer con él. Muy bien. Luego en trasfondos le puse 3 puntos en Avatar, en plan, lo que indica que tiene un potencial fuerte y poderoso, que de hecho considero que por eso el doctor Martin Brenner le coloca un dispositivo para frenar su poder y poder controlarlo. Pero al mismo tiempo también le puse arcano, que es como una especie de Sí, ofuscación del potencial mágico, que le permite disimular su potencial. Porque también además llega un momento en el que el doctor Brenner le dice a 11 que tiene que encontrar a uno, pero no consigue encontrarlo. sí, sí. Es como que tiene una especie de velo que lo protege, digamos. Efectivamente. Esa habilidad de ese trasfondo de los magos es muy interesante, el de Arcano. Es Sí. prácticamente un poder muy bueno. Y después, pues Arete se lo subí a 3 para que pudiera tener mente 3. Y fuerza de voluntad dejé la fuerza de voluntad básica de 5. Ujú. Sí, tampoco le pusiste ningún mérito ni efecto, así que... No, no me metí en ello. Pero luego eso, esto sería Henry Krill convertido en uno durante su estancia entre
1959 y 1969 en laboratorio, cuando es un asistente del Dr. Brenner. Pero llega un momento, en 1979, en el que engaña a 11 para que lo libere, para que lo retire el dispositivo que lo retiene. Y entonces desata su poder, asesina a sus compañeros, intenta asesinar al Dr. Brenner y luego termina enfrentándose a 11. Pero en 11 se encuentra que tiene más poder del que pensaba. Y en la lucha entre ambos es arrojado a través de un portal que se abre en la realidad a otra dimensión. La serie llaman El Mundo del Revés. Sí. Y Y que en, podría ser un reino umbral. sí, claro, y además podemos decir que el efecto ese que lo hizo irse a la Umbra sería un golpe de paradoja, ¿no? Por todo lo que hizo Sí, él. sí, una reacción entre los dos. Al desatar tanto poder en la lucha entre los dos, pues eso, abren una brecha eh, que crea un portal a otra dimensión. Sí, ciertamente. Sí. Y bueno, aquí ya entraríamos, ya iría más allá de un personaje recién creado. Uno en el mundo del revés comienza a explorarlo, buscando el potencial y termina encontrando una masa de energía, un espíritu tal con el que del que comienza a obtener energía, comienza a fusionarse con él y comienza por un lado a curarse de las heridas que recibió en el enfrentamiento con 11 y comienza a convertirse en Vecna. Sí, esta Y en sería... este momento pues comenzaría a desarrollar todavía más su poder. Por un lado yo creo que dejaría, al convertirse también en una criatura en parte espiritual, yo creo que dejaría de ser un tecnócrata del nuevo orden mundial y se convertiría en un nefando, Exacto, sí. directamente. Y al mismo tiempo, mediante su conexión con estos espíritus del mundo del revés, pues también comenzaría a desarrollar ciencia dimensional o la esfera de espíritu, Sí, que sí. le permite, por un lado, manipular a las criaturas, a los espíritus del reino del mundo del revés, y por otro lado también le permite abrir pequeños portales. ¿Qué tipo, ya yéndonos del personaje, qué tipo de espíritus serían, por ejemplo, los de Demogorgon y, por ejemplo, el de Soyamentes? Pues yo creo que son distintos tipos de umbrole, pero hay tantos tipos distintos. En Mago normalmente también te los agrupan un poco, no tanto, bueno, te ponen unos cuantos ejemplos de distintos tipos de Ah, espíritu, pero también te los clasifican por niveles de poder, yaglinos, englinos, pero bueno, eso mide lo que es el poder sí. de los espíritus. Luego sus características, sus poderes pueden ser muy diferentes. Interesante. Podría haber, el aspecto del mundo revés se parece al de la Umbra Oscura, el mundo de los fantasmas, pero como allí realmente no hay espíritus de los muertos, no hay reflejos de los muertos, lo que hay son espíritus que aparte Vecna manipula y que son completamente monstruosos, tienen forma de arañas, de murciélagos deformes, así yo creo que deben tratarse de algún tipo de umbroles. Sí. Además vemos que digamos, la dimensión a la que entra Vecna cuando es enviado por este choque de energías es un poco diferente a la que vemos después en la primera temporada, que es como una imitación del mundo real. Hay teorías que dicen que quizás Sí, él a ver, editó... la Umbra Próxima realmente es un reflejo Ujú, del mundo real, con algunas diferencias, porque en la Umbra no solo se manifiesta la materia, sino también las emociones, la imaginación y eso. Así que yo creo que sería un reino de la Umbra Próxima, incluso un reino de la paradoja creado por la lucha entre 11 y uno. eso es interesante. Sí, sí, sí. Y, y en esta nueva etapa de la vida de Vecna, siendo un nefando, me dijiste que él Sí, ganaría más puntos en la esfera de espíritu para poder hacer esto sí. que finalmente Sí, hace. porque ahora al moverse exclusivamente en el mundo espiritual, pues tendría que desarrollar esa esfera como parte de su poder. Y posiblemente también incrementaría su arete y posiblemente también otras esferas. Podría desarrollar Cardinal para absorber energía del mundo del revés, o incluso entropía o correspondencia, pero bueno, ahí ya, ya dejaría de ser un personaje recién creado, entre comillas, Sí, pues ya las posibilidades son muchas. sí, ya dejaría también de ser un típico personaje jugador, pasaría a ser más Sí, un antagonista seguramente. un adversario. E incluso, ya que podría incluso adquirir un trastorno como megalomanía,
Mm. En plan de quiere llevar el mundo del revés al mundo real y dominar el mundo como un archivillano. Sí, sí, sí. Además, creo que lo habías mencionado en la ocasión anterior, que su avatar se corrompería, ¿no? Por este Sí, contacto. al fusionarse con esta masa de energía de otra dimensión, pues sí. Y en cuanto al avatar, ¿vos crees que tendría una forma definida o sería más bien el genio, como creo que lo habíamos comentado que era como lo llamaban Sí, en a la ver, tecnocracia? habíamos mencionado en otra ocasión que por lo general no es habitual que el avatar de los tecnócratas se manifieste como una personalidad separada. Mm. Puede ocurrir en plan de si es un converso de las tradiciones o si es un huérfano que no ha recibido desde el principio la educación de la tecnocracia. Pero bueno, la tecnocracia muchas veces explica el avatar en términos de psicología, como manifestaciones del subconsciente o cualquier otra explicación. Aún así, el avatar de los tecnócratas funciona con las mismas ventajas y propiedades que el avatar de cualquier otro mago. Sí. Ellos lo llaman genio. Es interesante porque a diferencia de 11 que yo no le puse avatar, él sí podría absorber quinta esencia porque tiene avatar al 3. Sí. Así Yo que eso creo me gusta. que si tiene una manifestación, si tuviera una manifestación de avatar, yo creo que adoptaría la forma de una araña. Sí, sí, Dale, por su obsesión, bueno, por su apreciación por las arañas, yo creo que aparte, no lo dicen en la serie en sí, pero a mí me da la sensación de que si lo traspasaríamos a Mago, quizás su despertar estuvo relacionado con el descubrimiento de las viudas negras y el estudio de estos animales, ¿no? Ya que, digamos, de alguna forma él como que empezó a imitarlas, pero en una forma un sí. poco extraña. Bien, eso por un lado. Yo quería también mencionar algo muy particular que vi en la serie en esta temporada, teniendo en cuenta que hace muy poquito se reveló y tuvimos, ya, creo que ya se editó, ¿no? En inglés, Cazador la Venganza, última, la quinta edición. Sí, Me- la quinta edición salió el mes pasado, creo, o hace muy poquito en cualquier caso. sí, y que pronto, bueno, va a salir seguramente la edición español, ya la ha anunciado nosotros. Sí, Y bueno, me parece un ejemplo muy bueno de todo esta nueva idea de cazadores más analíticos que llevan a cabo una investigación y una preparación previa muy extensa antes de realizar una incursión contra algún tipo de criatura. Todo el arco argumental de Nancy y el grupo este. sí. Ujú. Podemos ver a Nancy como una periodista que a su vez sería una cazadora analítica que va Ujú. ahí a recolectar información y demás. Y a través de estas investigaciones y demás descubren una forma para poder atacar a esta amenaza sobrenatural, que en este caso sería un nefando, lo cual me parece muy interesante, cómo han jugado con eso, sin saberlo, haciendo una especie de crossover entre cazador y mago. Sí. Es muy, muy interesante. No sé si vos tenés algo más para comentar, creo que habíamos comentado nuestro personaje favorito, que en este caso Sí, coincidimos. habíamos comentado. Decidimos, en plan de Will. Will, sí, y también hablamos de lo mal que lo trata la serie y incluso los escritores lo tratan mal, porque Sí, en la primera temporada es atrapado en el mundo, queda atrapado en el mundo del revés y consigue sobrevivir allí y sí, es un personaje muy sufrido. Will, hablando de algo nuevo, Will sería, porque Will vemos en los avances de esta temporada, la segunda parte, en el volumen 2 cuando llega Hawkins, vemos que sigue sintiendo como este pequeño Sí, está punzón. tocado. Sí, mientras estuvo, que estuvo varios días dentro del Ujú. mundo del revés, quedó tocado por la esencia de ese mundo. Conserva cierta conexión con el mundo del revés. ¿Eso qué sería en Mundo de Tinieblas? Solo una Ah, sensibilidad. podría ser un acólito de un mago, pero todavía no es un despertado. Y podría tener el potencial, pero no creo que termine desarrollando poderes. Mm, Pero aún así, ahora que es un auténtico creyente, entre comillas, mm. realmente un mago podría realizar magia delante de él sin Sí, sufrir la paradoja. claro, ya sería. Pero aparte de eso no tendría,
más característica sobrenatural que su conexión con el mundo al revés. Sería una especie de sonámbulo, como quien diría. Sí. Sí, muy interesante eso. Y bueno, creo que no nos quedó nada más. Ah, no, sí, sí, sí. Lo del viaje del Avatar. Ah, sí. Hay algo muy interesante en la serie, que se pueden ver dos vertientes de esto, que es el viaje, lo que se llama el viaje del Avatar, que es lo que hacen los magos, digamos, una especie de etapa que tienen que superar para poder subir su arete, ¿no? Creo que es así, ya le Sí. corregirme si está mal. Sí, sí, para desarrollar su potencial mágico, Sí, representado por la arete, pues tienen que emprender búsquedas o de alguna forma utilizar métodos para desarrollar su potencial. Las distintas tradiciones y convenciones pues, tienen distintos métodos y a veces eh, se producen de forma aleatoria por encuentros que tiene el mago a lo largo de su vida y por las experiencias. sí, sí. En el caso de esta serie podemos verlo tanto en Vecna o Henry Sí, como en Once, de dos formas completamente sí, diferentes. Por un lado vemos a Once que luego de haber utilizado mucho poder en la temporada 3 pierde sus poderes, que podríamos también interpretarlo como un golpe de la paradoja. sí. Y en esta temporada emprende una búsqueda para intentar recuperarlos. Y esta búsqueda es más una búsqueda interior en sus recuerdos y en su entendimiento de cosas que ocurrieron en el pasado, ¿no? Y es muy Sí, interesante. Sí, aparte recurre a la ayuda del doctor Brenner y del doctor sí. Owens, que la introducen en una máquina llamada Nina, Ujú. para que de alguna forma eso, ayudarla a concentrarse en sí misma y que encuentre su potencial. A mí me pareció muy interesante cómo era como una cápsula estas con agua y Sí, tal que ella suele usar, pero en la parte de arriba había muchas cámaras con todo lo que había ocurrido en esa ocasión que le causó este trauma que le hizo olvidar lo que había ocurrido. Y es muy interesante como vemos que a través de estas herramientas y tal, ella puede lograr recuperar sus poderes. Y en el caso de Mago sería que también aumentaría su arete, digamos, porque para mí sería, sí, sería una búsqueda del avatar, ¿no? sí, sí, en el caso de Vecna, pues realmente su viaje del avatar consistiría en su caída en el mundo del revés, con su fusión con las energías de ese mundo, convirtiéndose en una criatura inhumana y hasta el punto eso, de desarrollar tentáculos para absorber la energía de ese mundo. Sí, incluso él está como un poco fusionado, ¿no? Con Sí, este sí, mundo. en plan de te cuenta en la última temporada que cuando cayó en el mundo del revés, que encontró eso, una energía que pensó, que manipuló y que pensó en utilizar, y de alguna forma se fusionó con ella. Y de ahí sería su desarrollo de Avatar, su viaje de Avatar. Sí, sí, muy interesante. Tiene muchos paralelismos muy interesantes la serie con esto y que creo que habíamos hablado de que normal porque Mago toma muchas cosas de la cultura popular para eso, ¿no? Para hacer pie. Sí. Sí, sí, a ver, las referencias a distintas películas están presentes a lo largo de la serie, desde los cazafantasmas, Carrie, los Goonies, bueno, hay un montón de detalles que es uno de los atractivos de la serie, realmente. Sí, sí. En esta temporada en particular hubo muchos a pesadilla en el Elm Street, creo que se pronuncia, la de Freddy Pesadilla en el Krueger. Street. Sí, De hecho, porque aparece el sí, actor icónico Robert Englund, tiene una aparición da, en esta temporada como el padre de Henry Krill. sí, sí, da mucho miedo su aspecto, además es un personaje bastante perturbado. Y bueno, nada, supongo que si no hay más para decir, vamos a terminar con este vídeo sin decirles que nos sigan acá en YouTube y que, bueno, somos una comunidad, así que pueden encontrarnos tanto en Twitter como para más comunicación, digamos, en Discord, que particularmente Alexander y yo y otros más. Estamos muy activos ahí si tienen alguna duda o comentario, siempre estamos por ahí, hacemos conversación de cualquier cosa. Así que nada. Muchas gracias Alexander por venir a grabar esto dos veces, que ya es difícil. Bueno, gracias a ti. A ver si los tecnócratas no interfieren ahora para que no contemos los secretos de Stranger Things. Mal, sí, 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 que esto en realidad es una estratagema para normalizar estas cosas y que la gente diga que es ficción, como hacen los vampiros. Y bueno, nada, los esperamos y los vemos en una próxima edición o bueno, en los videos de acá del canal. Así que muchas gracias y hasta luego. Venga, buenas noites. Y